Señor, gracias de todo corazón por traer a Segundo y a Lola, pero gracias sobre todo porque tu palabra siempre es viva y eficaz. Señor, yo por eso te pido que lo uses a él como un instrumento. Señor, pero que nosotros abramos nuestros oídos de la fe, que abramos el corazón para que esta semilla que va a ser hoy esparcida caiga en la buena tierra que somos nosotros, Padre. Así la recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, buenos días. El pastor Marcos me pidió que repitiera el mensaje ahora, pero le he pedido que si puedo no repetirlo, ¿eh? Así que los que vinisteis a la primera tenéis otra. Pero creo que para el discipulado de las células deberéis de usar la primera, mejor. Esta tiene otro cariz. Pero gracias por permitirme, porque cuando predicas tú no sabes cómo sueltas una carga, y ahora volver a coger la carga, volver a soltarla, da la sensación como que pasas a ser un poco... te sientes mal. Pero bueno, es una oportunidad el estar con vosotros. El año 83 fue un año muy bueno, aunque es un año feo, porque 1983 no suena así, pero fijaros el 2020, que parecía bonito, ¿eh? Tela, 2020, todo 2 dosis de 2-0. Así que fue un año muy bueno porque no solo me casé, sino que nació la iglesia, se convirtió Marcos, con todo lo que eso trajo, evidentemente, que fue muy superior a lo que me ocurrió a mí mismo. Y por supuesto también nació mi primera hija. Me casamos a principio de año, a final de año nació. Entonces fue un año perfecto, aunque repito, no era muy bonito. Así que cuidado con aquellos que dicen, ¡ay, qué año más bonito! Y tal, ¿no? Entonces, este es el año 22, porque 2021, 22. Entonces lo vamos a resumir así. Y es la segunda, digamos, el segundo domingo, y las palabras siempre de primeros de año un poco son como, debieran de alguna manera indicar algo de lo que va a venir. Y quiero compartir una palabra súper conocida, de las de súper trilladas, que parece como que ya no se le saca más, y que está en el Evangelio de Lucas en el capítulo 10. Y ya anuncio que es una palabra sacada del contexto para el cual fue escrito. Y es lo que nosotros llamamos como pues la parábola o la historia del buen samaritano, ¿verdad? Sabéis que esto salió como consecuencia de una pregunta que le hizo un escriba, ¿no? O un intérprete de la ley a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Pero no voy a hablar de quién es mi prójimo, no voy a hablar de la razón por la cual, sino de la historia en sí, que le he sacado del texto, y quiero compartir algo importante sobre esto. Dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Bueno, los que tenéis la Biblia abierta, Lucas 10, 30, del 30 al 35, eso es la parábola. Bien, y un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más ya te lo pagaré cuando regrese. Lo dejamos ahí porque la historia termina ahí. Esta historia que Jesús habla es como buena parábola, da lugar mucho, evidentemente, a utilizar todos los símbolos que hay aquí, que por supuesto están en el contexto de la Biblia, ¿verdad? No vamos a sacar de aquí doctrina ni revelación de futuro, no, esto está en el contexto de la Biblia. Jerusalén y Jericó son 2 ciudades muy diferentes, porque Jerusalén es la ciudad en la que dicen los que conocen Apocalipsis que es donde vamos a habitar, o va a tener mucho que ver con el futuro de los creyentes, la nueva Jerusalén, ¿verdad? Pero Jerusalén, ¿verdad? Es una ciudad muy importante, un destino espiritual increíble, pero es el lugar donde Dios, ¿verdad?, ahí va a tener sin duda una ejecución, una realización importante cuando Cristo venga, y todo el ministerio de Jesús estuvo enfocado hacia Jerusalén, prácticamente. Llegó en su momento, sabemos que allí fue crucificado, de allí viene tu salvación. Entonces es un lugar espiritual profundo, grande, un lugar importante. Y yo diré un lugar de Dios, ¿verdad? Como había el monte de Dios, pues era el lugar de Dios, la ciudad de Dios. Y en cambio Jericó es la ciudad maldita por Josué.
Y esta ciudad era maldita por una razón, porque dice que era una ciudad cerrada y bien cerrada. Por causa del pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, Jericó representa el mundo, ¿verdad? El mundo con sus valores, el mundo con sus principios. No hablo del planeta Tierra, hablo del mundo mundano, del mundo pecaminoso, el mundo con sus valores, repito, que están en contra, digamos, antagonistas, contrarios a la Jerusalén, a la ciudad de Dios, al lugar de Dios. Entonces, tenemos dos lugares y dice que un hombre, fíjate la palabra, descendía. Es así, geográficamente es un descenso el que hay de Jerusalén a Jericó, que es aproximadamente en 30 kilómetros, que es un camino que haría cualquier caminante del Camino de Santiago en un día, 30 kilómetros, ¿verdad? Sobre todo si el día está bueno. Y sin embargo hay un desnivel de 1000 metros. Eso quiere decir que hay cada 30 metros hay un metro de desnivel aproximadamente. Y entonces es un camino en bajada y todas las cosas que van, es decir, ahí tienes una pelota y llega al final, ¿verdad? Es obvio, ¿no? Y este descenso que nos hace ver que era un camino cuesta abajo y las cosas cuesta abajo van más rápido. ¿Te has dado cuenta? Van solas. Y ahora voy a empezar a predicar. Hasta el momento no es nada más que una representación simbólica de cosas. Y es que estadísticamente y experimentalmente yo descubro que la vida cristiana para muchos es una bajada para abajo. Muchos cristianos se enfrían, se apagan. Empiezan en las cosas de Dios en la Jerusalén súper entusiasmados, súper animados, súper visionarios, ¿verdad? Y acaban comiendo algarrobas. Muchos. Algunos. Claro, hay cristianos que no. Aleluya. Hay creyentes que no. Imagino que aquí no. Ahora, lo que sí te quiero decir es una cosa. La bajada es normal. Ocurre, pasa a mí. Yo recuerdo temporadas en mi vida pastoral donde estaba muy lejos de la realidad espiritual, que estuve en otras. Hubo un momento de bajada, porque a veces la presión, la guerra espiritual, las pruebas, las dificultades, el demonio, el mundo, la carne y un montón de cosas más nos hacen como disminuir de nivel, como es como una bajada. Y eso no es malo porque, repito, puedes subir en cualquier momento. El problema es, como dice la historia, es que esta tendencia espiritual puede estar interrumpida por la presencia de unos ladrones, que todos sabemos lo que significa el ladrón en la Biblia. El ladrón es Satanás, pero como él no actúa, actúan sus congéneres, sabemos perfectamente quiénes son los ladrones. Son sus delegados, son los espíritus inmundos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que, fíjate, uno puede empezar en el entusiasmo espiritual y puede acabar en la carnalidad mundana. Puedes empezar en Jerusalén y acabar en la Jericó. Puede ocurrir, ocurre. De hecho, repito, es la experiencia, lo veo en la Escritura y lo veo, repito, cada día que vengo a la iglesia, donde veo que ¿y dónde está fulano? No, es que no sé qué, ya no viene, etcétera, etcétera. Entonces, tendemos a descender. Tendemos. Y estoy hablando en general, que yo sé que hay casos que, gracias a Dios, rompen esta estadística. Es como la ley de la gravedad, ¿verdad? Todo cae. Pues también la vida espiritual, también puede haber gravedad, hay una ley de gravedad espiritual. Por eso dice que cayó en manos de ladrones. Y aquí empieza el problema. Porque, repito, puedes bajar, pero puedes subir, aleluya. Te puedes dar la vuelta y volver a Jerusalén porque una palabra te toca, porque alguien te desafía, porque el Señor te habla. Ocurre, gracias a Dios. Pero el problema es cuando uno baja, y escucha esto, cuando uno sube, cuando uno está animado con Dios, jamás va a ocurrir lo que pasa aquí. Esto pasa en las bajadas, no en las subidas, no cuando se está enchufando con Dios. Yo nunca vi a nadie que le pase lo que voy a hablar ahora cuando está conectado y conectándose y viviendo una vida cada vez más intensa con Dios. Por eso me preocupan estos momentos de bajada, que es de lo que quiero hablar de lo que ocurre aquí. Y es que ahora aquí que empiezan los problemas. Dice que cayó en manos de ladrones, una imagen de nuestro adversario. El ladrón que vino para, fíjate, hurtar, matar y destruir. No son tres cosas, es una escalera. Es una escalera, hurtar, matar y destruir. Primero te roba, después te mata la vida espiritual y al final se te ha destruido la fe y por lo tanto todos sabemos el final. Es así de triste. Entonces él tiene una estrategia, pero lo que dice aquí concretamente es que dice que le despojaron.
te despoja. El enemigo quiere despojarte, así como le despojó a aquel hombre que tendría su dinero encima, quizás algún anillo, quién sabe qué, ¿verdad? Le despojó, significó que le robó de sus bienes. Y tú y yo sabemos, cuando estamos en el Señor, somos ricos, no, somos millonarios. Te quedas así callado. Sí, porque el que tiene fe lo tiene todo. Cuando yo estoy en fe, es que yo no tengo problemas ni de salud, ni de futuro. Yo, si tengo fe en que Dios va a estar conmigo, ya tengo conmigo al mayor y el mejor socio del universo. Por lo tanto, el enemigo va a intentar machacarte la fe. Porque sabe, cuando tienes fe, eres rico, estás animado, estás fuerte, estás firme, tienes gozo, tienes alegría. Por eso Él te despoja de la fe. ¿Cómo? Te despoja de la comunión con Dios, la lectura de la Biblia. Bueno, lo que aquí se habla normalmente cada domingo, claro que sí. Es lo que hacemos los pastores, animar la fe, animar a la gente para que tengan comunión con Dios y también comunión con las personas. Es decir, comunión con la iglesia. Por lo tanto, Él nos despoja y nos va sacando esas cosas, las promesas de Dios. Aún ayer estaba compartiendo algo en un lugar que tenemos, que de intercesión, y compartí algo de la palabra, y me dice uno, ya me gustaría a mí creerme eso. Me quedé de piedra. Fíjate lo que a veces, gente que estuvo arriba de todo. Por lo tanto, nos despoja de cosas que tienen mucho valor. Por eso no pienses que tener devocional o comunión con Dios o venir a la iglesia es una rutina. No te lo creas jamás. Son riquezas. Estos minutos que estás aquí son riquísimos, gloriosos, magníficos. Que nadie te lo saque. Tengo que seguir adelante porque uno empieza a hablar de la iglesia y se pierde. Después dice que le despoja y después dice hiriéndole. Cuidado. Una de las obras preferidas del ministerio de iniquidad es herirte. Heridas, sí, de eso sabemos lo que hay, que son parte de la vida cristiana. Todos hemos sido heridos alguna vez. Es el medio de paralizarte. En otras palabras, dice aquí, le dejó medio muerto. Es decir, te dejó muerto, vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. Eso es medio muerto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el enemigo sabe a dónde va. Y evidentemente, si te puede paralizar tu vida espiritual, no te importa que tengas un gran coche, una gran casa, mucho dinero, tengas una vida física, digamos, y relacional estupenda. Lo que intenta es destruir tu vida espiritual porque va a estar medio muerto. Y uno que está acostumbrado a ver zombies espirituales por la calle, de gente que fue y no lo es, y que ahora pues tienen su familia, su trabajo, sus negocios, son zombies espirituales, medio muertos. Pero cuidado, aún están vivos, aún hay esperanza. Tienen vida física, aún hablan, aún oyen, aún podemos resucitarles. Aún podemos actuar. Gloria a Dios, ¿verdad? Por eso esta palabra media muerte es medio negativa, pero es medio positiva también. Entonces, el adversario va a usar todo tipo de circunstancias. Personas, cosas, situaciones para herirte. ¿Por qué? Porque sabe que la herida te va a noquear, te va a bloquear, te va a afectar de tal manera que tú no puedas ser el que sea. Fíjate, vamos a hablar de un ejemplo que todos conocemos muy bien. Usamos ejemplos muy conocidos. José en Egipto. José es un ejemplo de alguien que fue herido, ¿verdad? Y muy herido, ¿para qué? Para que sus sueños, aquel soñador, como le llamaban sus hermanos, no se cumplieran, ¿verdad? El enemigo intervino por medio de una serie de personajes para que los sueños de José, que eran sueños de alto nivel, ¿verdad? Creo que todos conocéis su historia, ¿verdad? Y por medio de heridas, que esto no llegara a producirse, porque cuando se cumple un sueño de Dios, el diablo sí que tiembla, porque eso lo teme con todas sus fuerzas. Por eso, introduce, ¿verdad? Mete cosas en la vida a través de, incluso de gente que amas y que te aman, ¿verdad? José es un ejemplo de alguien así que fue traicionado por sus hermanos, vendido, fíjate, y después, aparte de eso, fue, ¿sabes?, acusado y calumniado por la mujer de su jefe, de Potifar, y finalmente dice que acabó en una cárcel de Egipto. Imagínate cómo serían las cárceles de Egipto de aquellos tiempos, y dice que allí pues, hubo una ofensa más. Cuando le iba bien, dice que se olvidaron de él. Aquel que
que le, digamos, interpretó el sueño, el famoso copero, le dijo, cuando le interpretó el sueño, mira, te va a pasar, no cuento la historia porque creo que la conocéis. El copero y el panadero dijo, mira, a ti te van a cortar la cabeza y tú vas a volver a tu puesto. Y le dijo, por cierto, cuando se cumpla, acuérdate de mí. Normal. Y dice que el copero, cuando llevó la alegría de que el faraón le restituyó, se olvidó de él. Y es una herida más, porque a nadie le gusta que se olviden de uno, sobre todo si has hecho algo por ellos. Entonces, una herida más. Y volviendo al final de la historia, porque no es el objetivo hablar de toda su historia, sí decir que en Génesis 45 dice que José, concretamente, hace una expresión cuando está delante de sus hermanos y dice así: no me enviasteis vosotros, sino Dios, dice. O sea, no le echó las excusas a los hermanos ni a la mujer aquella que le calumnió y le acusó que le había abusado sexualmente, que no era cierto, ni mucho menos al que lo olvidó, ¿verdad? Lo que estaba diciendo aquí es, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Y dice algo que yo no había leído en la Escritura, o no había fijado, y es que dice, sino Dios que me ha puesto, fíjate, por padre de Faraón. ¿Era el padre del Faraón, José? No. ¿A qué se refiere? Es un padre como espiritual, ¿no? Dice, señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Sí, aquí de repente José dice, fíjate lo que ocurrió, que yo ahora tengo 3 títulos y 3 títulos de autoridad. Porque un padre es una autoridad, y un señor es una autoridad, y un gobernador es una autoridad. José tenía las 3 autoridades. Y yo te digo, si tú quieres un hombre o una mujer que vas a querer autoridad, vas a ser herido. Vas a ser herido. Pero, fíjate, así como hablamos de José, recordemos que José con sus hermanos era hijo y llegó a ser padre. José en la casa de Potifar era un siervo, un esclavo, y llegó a ser señor. Y José en la cárcel era un preso y llegó a gobernador. Esto es para que entendamos que no es cuestión de echar las culpas a fulano. Ay, sí, mi papá. Ay, sí, mi pastor. Ay, sí, mi iglesia. Ay, sí, mi jefe. Ay, sí, mi nada. Y dice la Escritura, volviendo al tema de las heridas, que son una estrategia del enemigo para paralizarte, para hundirte. Y esto es algo que repito que pasamos todos, porque todos en algún momento nos encontramos en esos momentos de caída, de bajada, ¿verdad? Bueno, y ahora pasan 3 personajes, no le voy a dedicar mucho tiempo a esto. Pero 2 dice que son religiosos. Uno dice, descendió un sacerdote, dice y así mismo, oye, fíjate que los 2 iban descendiendo también. Tiene gracia. Y dice que le vieron, pero siguieron de largo. ¿Por qué? Porque estaban ensimismados en las cosas del templo. Y un creyente no puede vivir, y aunque yo soy un gran defensor, por supuesto, del trabajo y el servicio en la iglesia, pero no hay que olvidar lo que hay ahí afuera. Y doy gracias a Dios porque esto lo puedo decir libremente en una iglesia que evidentemente tiene una obra social y además grande. Por lo tanto, esto lo decimos como una confirmación de lo que hacemos. Es decir, los heridos es algo que forma parte de nuestro ministerio y tal. No es el caso de todo el mundo, ¿verdad? Pero entendemos que no podemos cegarnos bajo las luces, digamos, y los colores del templo, ¿verdad? Como estos 2 que, como eran tan endogámicos, tan centrados, cuando hubo una necesidad no hicieron ni caso. Pero entonces aparece un samaritano, que casualmente aquí no dice que bajaba. Y es más, eso es cosecha personal, no tienes por qué estar de acuerdo. Para mí subía, porque llevaba un caballo. Porque nadie baja con un caballo en cuesta abajo, que se estrella seguro. Es igual, esto podéis retirarlo del guión. Lo que sí es cierto es que aquí dice, pero, así como los otros asimismo descendían y descendía el otro, dice, habla de un personaje que es una imagen de Jesucristo. Este samaritano es una imagen del Señor porque dice que fue movido a misericordia. Y si tú miras en la Biblia, la palabra movido a misericordia siempre tiene que ver con Dios. Siempre, ¿verdad? El padre del hijo pródigo, que es una imagen del Padre, fue movido a misericordia. Entonces, estamos hablando de un Jesús que dice que cuando lo vio, fue movido a misericordia y se acercó. Y yo lo digo siempre, y esto no me hace calvinista, pero creo que la iniciativa siempre empieza en Dios.
O sea, si tú buscas a Dios, no crees que es tu deseo, es que Dios te pone el deseo en ti. Porque Dios es como, ¿verdad? Es como algo hermoso, es como el que va a un museo a ver la belleza, o el que va a ver una puesta de sol. Pues Dios nos atrae, pero realmente es su belleza la que nos atrae. Es decir, que no es tanto nuestra iniciativa. Y por eso digo que se acercó en el sentido de que todo lo que voy a hablar a continuación, que es el final o la última parte de esto, tiene que ver con el hecho que es Dios el que se acerca a ti y es el que de alguna manera provee una serie de recursos. ¿Para qué? Para sanar nuestras heridas. Y esto sí que es importante, ¿verdad? Dios pone cosas a nuestra disposición. Evidentemente, todo esto está en la Escritura. No vamos a inventar nada. Pero el samaritano es una imagen de Jesucristo que es movido a misericordia y hay una razón muy grande. Y es porque el ser humano es el único del planeta Tierra que es a la imagen y semejanza de Dios. Y Dios nos creó y cuando nos ve caídos, Él tiene misericordia, es movido a misericordia porque ve a alguien que es como Él, o lo más parecido a Él, lo más semejante a Él. Y eso es la razón de que Dios siempre va a tener misericordia del ser humano. Por eso no hay que desechar a nadie por muy duro que esté y por muy indiferente que sea del hecho de que Dios lo esté mirando y se esté acercando a Él o quiera usarte a ti para que tú, ¿verdad?, le ministres. Ahora, dice que 3 cosas que son las 3 herramientas con las que quiero, ¿verdad?, concluir lo que quiero decir. En primer lugar, dice que vendó sus heridas. Lo primero que quiere hacer el Señor, lo primero que hace es sanar. Sanar porque ningún guerrero puede pelear herido, ¿verdad? La vida cristiana es una vida que tenemos que, digamos, desarrollarla precisamente con lo más sanados posibles, porque nunca sacan a los enfermos de los hospitales para llevarlos a la guerra. Primero los sanan. Entonces, evidentemente, muchos de nosotros hemos llegado a Cristo heridos, por lo que sea, a veces hasta por personajes muy cercanos, pero la herida, repito, que forma parte de la vida, porque el mundo se está alejando de Dios, en la medida que se aleja de Dios, baja de Jerusalén a Jericó, ¿verdad? Y entonces ahí aparecen los ladrones, te hieren, te despojan, te dejan medio muerto, pero Jesucristo interrumpe y dice, señores, aquí empieza mi trabajo. Y voy a empezar a restituir, voy a empezar a restaurar, voy a empezar a sanar, voy a poner a la persona en el lugar que es el destino que Dios ha preparado para nosotros. Dice que le venda sus heridas. Y yo digo, ¿cómo Jesús sana nuestras heridas? Dice, echándoles vino y aceite. Además lo dice concretamente aquí. Y me imagino que todos estáis pensando, el aceite es el Espíritu Santo, ¿verdad? Es una simbología clara que está en la Escritura, algo que fluye, algo que es un bálsamo, y evidentemente parece que en la antigüedad era algo muy útil. Pero aquí no dice que les echó aceite y después les echó vino como algo separado. No, yo aceite y vino, o sea, aquí usó como una mezcla. Les echó aceite y vino, probablemente le echaría vino delante, primero para desinfectar y aceite después. Pero lo que dice aquí es justamente al revés. El aceite es el Espíritu Santo, claro que sí, y el vino, según dice el Salmo 104, y lo quiero leer, porque el vino no es bueno cuando uno se emborracha, ¿verdad? Está claro que el vino tiene sus limitaciones según la Biblia, pero hay un tipo de vino, dice Salmo 104:15, dice, y el vino que alegra el corazón del hombre, dice, y el aceite que hace brillar el rostro. Hay un salmo donde están juntos estos dos. Y eso me trajo a mi mente y a mi espíritu la importancia de mezclar ambos conceptos, el gozo y el Espíritu Santo. Y eso se le llama la plenitud del Espíritu Santo. Porque cuando yo estoy pleno del Espíritu Santo, cuando yo estoy lleno de Dios, estoy lleno ¿de qué? De gozo. ¿Y sabes qué es lo que marca y lo que define y lo que caracteriza una persona herida? Falta de gozo. La falta de gozo no me es indiferente. Me da igual, no tengo gozo, pero soy serio por naturaleza, y yo lo soy, por ejemplo. No. El gozo es una potencia espiritual. Cuando uno está gozoso, los ciegos ven, los sordos oyen, aunque no te vean ni te oigan. El gozo es una potencia espiritual. El gozo del Señor es mi fortaleza, pero el gozo de Dios no viene por un versiculito, con todos mis respetos. El gozo de Dios dice, en su presencia hay plenitud de gozo. Por eso, la Escritura dice en Efesios 5, que para ser llenos de... Dice, no os embriaguéis con vino. ¿Qué hace el vino? Te da gozo, bueno, alegría, bueno, algo así. Sobre todo cuando tienes mucho. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Te da plenitud de gozo. Y cuando, como la herida te resta gozo, porque yo nunca vi una persona que no perdona.
Una persona amargada, resentida o que pone excusas a la vida, nunca la vi con gozo. Puede tener la alegría superficial, puede ser un gran contador de chistes, pero el gozo es algo mucho más profundo. El gozo es la evidencia que Dios está burbujeando en tu vida, está presente, es real, está fluyendo a través de los demás. Por eso, cuando la Biblia dice de sed llenos del Espíritu Santo, no está hablando de una opción, es que lo necesitamos. Fíjate lo que pasó en Pentecostés. Cuando cayó el Espíritu Santo sobre los 120, ¿qué dijo la gente? Están borrachos. Habrá algo de similitud, de comparación, de parecido entre estar bebidos físicamente o digamos de alcohol o estar llenos del Espíritu Santo. Y el parecido es el gozo. Es el gozo de Dios. Por eso la Biblia nos exhorta y nos anima a ser llenos del Espíritu Santo, porque en la medida que somos llenos del Espíritu Santo, el gozo está sanando tus heridas. Por eso el gozo, cuando no lo tienes, es probablemente, ¿verdad?, en un gran porcentaje alto, es que hay una herida en tu vida. Y digo que me está faltando el gozo. Como otras cosas, como la paz o el amor, pero hoy estamos hablando concretamente de las heridas. Por eso la plenitud del Espíritu Santo es fundamental, no es una opción, no es para el pastor y el equipo de liderazgo, es para todo el mundo. Ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos. Y dice, sed agradecidos. Empiezas a dar gracias, empiezas a citar la Biblia, oras de otra manera, pero la plenitud es fundamental. Pasamos a lo siguiente, porque dice que, como veis, esta combinación de vino y aceite, ¿verdad? El vino de Dios con el aceite de Dios es una bomba. Es una bomba, repito, una bomba espiritual. Y la otra cosa que dice aquí es que le llevó el mesón y cuidó de él. Bueno, y fíjate que viene la palabra cuidar 2 veces. Dice, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Bueno, hay algo que llama mi atención poderosamente. Y es que si tú encuentras una persona herida, piénsate tú ahora, ¿qué harías una vez que le haces los primeros auxilios, que fue lo que ocurrió aquí? ¿A dónde le llevas? Un hospital. Probablemente en estos tiempos no había hospitales. Bueno, a un médico. Probablemente los médicos, los galenos de entonces, pues no estarían disponibles para atender cualquier caso. Pero hay un lugar al que yo impepinablemente le llevaría, y es a su casa. Donde vives, lo encuentra medio muerto, medio desnudo, con la ropa rota, y no le lleva a su casa. Y le lleva un mesón. Y habla con el mesonero. Y le paga. Y le dice, fíjate, como esto es una figura simbólica de Jesucristo. Dice, otro día al partir, al irse, le dio 2 denarios y le dijo, cuídamele y yo te pagaré lo que quiera cuando regrese. Está hablando de Jesucristo. Jesucristo no solo fundó su iglesia, aleluya, sino que proveyó todo lo que necesitábamos para que tú y yo fuéramos sanados. ¿Dónde? En el mesón de Dios, que es la iglesia de Jesucristo. Un lugar donde hay buena comida, buen alimento y buen descanso. Que alguien diga aleluya, si no me salgo corriendo por esa puerta. Ese es el mesón de Dios. Un lugar donde Dios ha provisto, ha proveído, ha dado, ha dejado promesas, palabras. Por eso dice la Escritura, Dios envió su palabra y lo sanó. ¿Dónde más se habla la palabra de Dios? Yo he estado aquí desde la primera sesión, no oigo más que Biblia. No oigo más que Biblia. En las canciones, en las oraciones, hasta en el vídeo de la ofrenda. Y ahora, palabra, palabra. Yo te digo una cosa, hoy te vas a salir de aquí más sanado que entraste. ¿Por qué? Porque hay una palabra de Dios sanadora, hay una palabra del Señor que sana tu corazón. Algo que tú no tienes ni que entender, porque Dios sana a nivel del Espíritu. Va allí donde tú no puedes llegar, donde no entra, escúchame, ni el médico, ni el hospital, ni tu familia. Por eso le llevó al mesón, porque es un lugar de sanidad, aleluya, un lugar de alimento, un lugar donde fluye lo que realmente puede cuidar tu vida, sanar tus heridas, aleluya. Me entusiasma, hermanos, que Dios por medio de esta simbología refleje y nos muestre la realidad de Dios al nivel de lo que representa nuestra querida y amada iglesia.
Y a veces nos quedamos en casa. Porque aquí fluye la palabra de Dios. Mira. Hablé del aceite y vino. ¿Quién dije que era? El Espíritu Santo. ¿Sabe lo que es esto? ¿La casa de quién? Del Padre, porque aquí están sus hijos. ¡Ay, cuántos jornaleros hay en casa de mi Padre! Eso fue lo que le hizo volver. Dijo, qué bien comen, y yo aquí muriéndome de hambre. Esto es la casa del Padre. No el local, sino todo lo que representamos, todo lo que somos, ¿dónde estamos? Esta es la casa del Padre, aleluya por la casa del Padre. Una iglesia es un milagro, pues tenemos que amarla, amar a los hermanos, amar al liderazgo, amar los servicios, amar las actividades, porque es un lugar de sanidad para nuestra vida. Bendito sea su nombre. Así lo creo. La casa del Padre, el mesón real, el lugar donde podemos descansar, donde nos cuidan. Nos cuidan, hijo, hermano, amigo. Nos cuidan. Cada palabra, cada canción, cada oración. Está Dios cuidando de nosotros. Y Dios ha provisto hasta que Él regrese todo lo que haga falta. Todo. Hay promesas, hay palabras, hay consuelo, hay gozo, hay bendiciones, hay lo que quieras. Dios está cuidando de ti. Y muchas veces vendrás aquí sin entenderlo, ni comprenderlo, ni quererlo, ni calcularlo, y Dios te habrá sanado. Me salté una cosa que es el último punto. Que para ir de aquel lugar caído al mesón, al mesonero ungido, que es una imagen del Padre en cierta medida, ¿verdad? Y es que dice que le puso en su cabalgadura. Nadie sabe si era un caballo, un burro, ¿por qué no? Un camello, pero era una cabalgadura. Pero yo sí sé quién es el caballo de Dios. Porque dice que le puso. Es decir, ahora ya no iba él, le llevaban. Perdonad la densidad de los próximos 5 minutos. Pero tengo que decirlo. La cabalgadura era el instrumento que le llevaba al herido, lo que él no podía. Si le llevan el caballo es porque no podía caminar. No podía andar, no podía desplazarse. Está claro que la herida le afectaba. Y aunque le habían hecho primeros auxilios, pero ahora iba a la casa del Padre. Pero ya hemos hablado de eso, ya hemos hablado. Y iba al mesón, vale. Pero ahora iba en la cabalgadura. Y esto es la tercera cosa que quiero hablar, porque si la casa del Padre habla del Padre y el Espíritu Santo el aceite habla del Espíritu Santo, esto está hablando de la persona de la Trinidad, que es Jesús. Porque el samaritano le puso en su lugar. Le colocó en su asiento. Le agarró y le colocó en su lugar. Y el final de la Biblia, Apocalipsis 19:11, dice este texto: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba, adivina quién era, ¿no? Se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y lo define y lo describe. Sus ojos eran como llama de fuego, había en su cabeza muchas diademas, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, su nombre, el Verbo de Dios. ¿Sabes? Jesucristo iba sobre un caballo también. Caballo blanco. Este es el caballo de Cristo. Si tú lees hasta el final, que te lo resumo, dice: y vi a la bestia, ya 19, versículo 19, y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Me salté el 14 que dice: y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio le seguían en caballos blancos. O sea, no solo Jesús, sino que también sus ejércitos iban también en caballos blancos. Y ahora volvemos al final. Y dice el 19, vi a la bestia, a los reyes de la tierra, sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Dice, la bestia fue apresada, con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales tal, fueron lanzados al lago de fuego. Y dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca. El caballo blanco representa la victoria.
porque Jesús iba montado en un caballo cuando destruyó definitivamente a todo lo que representa y es el mal en el planeta Tierra. El falso profeta, la bestia y todos los demás, pero fue sobre un caballo blanco. Y este caballo, ¿verdad?, es lo que entendemos espiritualmente. Repito que es una simbología, pero es muy interesante, ¿verdad? Esto habla de tomar esa posición de victoria. Habla de tomar posición de victoria, porque el caballo es con el que llegamos y obtenemos y de alguna manera certificamos la victoria. Y cuando Dios te pone en su lugar, y escucha esto, ¿sabes que Dios nos ha puesto en su lugar? ¿Sabes que Dios... Dice la palabra que Jesús, estamos muertos con Cristo o crucificados con Él? Fíjate, yo no me veo crucificado, pero dice la Escritura que sí. Pero no solo esto, dice que también hemos resucitado con Él. Somos resucitados, es decir, Él nos pone en su lugar, fíjate. Y aún hay algo más que reconozco que me cuesta creer a veces. Dice que estamos sentados con Él en lugares celestiales. ¿Cómo? Es Cristo el que está sentado a la diestra, pero al lado de Cristo estamos sentados con Él. Entonces fíjate, la obra de Cristo es gloriosa. No es lo que hizo, es que nos pone en esa obra. Somos muertos con Él y por eso nuestros pecados son perdonados. Somos resucitados con Él y por eso ahora tenemos vida. Y somos sentados o estamos sentados con Él en lugares celestiales y por eso tenemos autoridad. Si no, no hay teología que explique esto. Por eso somos tan poderosos, pero cuando nos subimos, nos colocamos, nos ponemos en su posición. Por eso el caballo habla de una posición de victoria, de triunfo. Claro que sí. Cuando nos subimos a su posición, la victoria es nuestra. Insisto en decir que estoy hablando de algo que ahora mismo suena hasta teórico, pero fíjate, si fuimos muertos, resucitados y sentados, ¿verdad? Por eso tenemos el perdón, tenemos la vida y tenemos la autoridad, está claro. Pero Él no solo murió, resucitó y se sentó a la diestra del Padre, sino que Él también perdonó a sus enemigos. Y eso también es una posición de victoria, ¿sabes? Él también amó a quien no merecía ser amado, y eso es una posición de victoria. Él bendijo a la gente que le hacía mal, y eso es una posición de victoria. Hay que decirlo todo, la teología hay que usarla completamente. Ahora os veo más callados. Fíjate esto, 2 Corintios 2:14 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva como el caballo, siempre en victoria en Cristo Jesús. O sea, subirse a Cristo Jesús o estar en Cristo Jesús es como tú dices, ¿cómo viniste a la iglesia? Vine a pie. No, yo vine en coche, y por cierto llegué antes. Sí, en coche. En Cristo Jesús, cada vez que lo veas en la Biblia, fíjate en estos textos. Está hablando de una posición que Él te da, de un lugar espiritual de victoria. El problema es que a veces estamos por Cristo Jesús, con Cristo Jesús, pero no en Cristo Jesús. Y esa es la posición de victoria a la que Dios nos invita para poder experimentar la victoria sobre el pecado, sobre el mundo, sobre la tentación y sobre todo. Eso es algo que se hace evidentemente por la fe. No es un tema para explicar ahora, pero sí decirte, y te digo otro más, 1 Corintios 15:57 dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que podemos vivir en victoria en la medida que nosotros nos posicionamos en el lugar que Él ha hecho. Ahí encontramos sanidad, encontramos limpieza, encontramos victoria, mil cosas. Pero Jesús nos pone en su caballo, que nos lleva, caballo de victoria. Esto es una simbología de tener y vivir en victoria, que es una de las cosas más difíciles que veo en la vida cristiana. Veo cristianos en derrota, y yo mismo a veces lucho con la derrota. Voy a terminar de una forma práctica, para que entendamos qué quiere decir esto para los que estamos o hemos pasado o podemos estar heridos. Tú sabes que Jesús fue herido en todas las maneras de ser herido, y por diferentes tipos de personas, desde enemigos llegados hasta íntimos, ¿sabías? Me permití el detalle de, durante un poco tiempo, no me llevo mucho, no más de una hora, ver los 4 evangelios
las 4 relatos de la pasión del Señor y anoté aquí lo que le hicieron a Jesús. Vamos a verlo por un momento. Lo he relatado más o menos cronológicamente. No digo los versículos ni el libro, si no nos aburriríamos aquí. Pero fíjate, primero dice que fue traicionado y vendido por Judas, atado y apresado por los romanos. Muchos dice que decían falso testimonio contra él. Algunos, estoy leyendo textos de la Escritura, algunos comenzaron a escupirle, alguna vez te han escupido en la cara, en el rostro, y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Negado por Pedro, abandonado por los otros apóstoles, acusado injustamente por la muchedumbre. Y también, dice, los principales sacerdotes le acusaban mucho. Dice, juzgado e interrogado por el sumo sacerdote, golpeado por un alguacil, menospreciado, escarnecido y azotado por Pilatos. Es elegido Barrabás, un homicida, para ser libre en vez de él. En el pretorio, desnudado, golpeado, dice, le golpearon en la cabeza con una vara, escupido, otra vez, abofeteado y vestido de púrpura y una corona de espinas para burlarse de él, por los soldados que, puestos de rodillas, le hacían reverencias. Crucificado entre 2 malhechores, injuriado por los que pasaban, burlado por los sacerdotes también que pasaban en la misma cruz, escarnecido por los soldados que le dieron vinagre en su agonía, injuriado por uno de los 2 malhechores que estaba crucificado con él. Finalmente, clama al Padre, Elí, Elí, lama sabactaní, y aun los que estaban allí, veamos si viene Elías a librarle. Una forma de burlarse, ¿verdad? 30 diferentes heridas en unas pocas horas. Ahora, ¿cuál fue la posición de Jesús a todo esto? Te la voy a leer. ¿Quieres ver la posición de Jesús? Jesús callaba. Nada respondió. No le respondió ni una palabra. Él callaba y nada respondía. Mas Jesús ni aun con eso respondió. No abrió la boca. ¿Qué otras cosas hizo Jesús? Clamar al cielo. Y una de ellas, ¿qué fue? Perdonar a sus enemigos. ¿Cómo puedo yo ser libre de mis heridas? ¿Te quieres compararte al maestro? Calla, clama y perdona. Calla. ¿Sabes por qué tienes que callar? Porque hablar empeora la herida. Cuando nos pasa algo, agarramos el teléfono a alguien que dice, mira qué me hicieron, estás empeorando la herida, incluso estás contagiándole el virus a otro. Porque hay otro que tiene lo que tú tienes y también lo tiene él. Calla, clama y perdona. Esto fue la manera bíblica que hizo Jesús. Jesús, repito, era Dios, pero era hombre. Jesús fue herido por de 30 y pico, solo en la cruz, podríamos hablar antes, no, solo en la cruz. 30 y pico maneras diferentes y por todo tipo de personas, entre los cuales estaban gente cercana. Podemos ver hasta cuando su familia lo quisieron meter en la cárcel, pero eso es de otro tiempo. Ya no lo cito por no hacerlo demasiado amplio. Enemigos, soldados, principales, pasar juicios, interrogación. No hay excusa. Y era Dios. Era Dios, hermano. Pero su boca se cerró. Dice que encomendó la causa al que juzga justamente. Como José no puso excusas. Dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Por eso Dios le exaltó hasta lo sumo, dice Filipenses Dios, y le dio un nombre sobre todo nombre, para que toda rodilla y toda lengua le confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús no está en la gloria de Dios a la diestra del Padre por enchufe, por ser quien era. No, fue herido, muy herido, a todos los niveles. Y yo me gustaría, y a veces Dios lo hace,
Porque hay cosas que están fuera de mi ámbito. Y alguna persona, algún hermano impone sus manos y hace lo sobrenatural. Pero yo tengo que hacer lo natural. Lo que entiendo que hay que hacer. Ser capaz de callar cuando uno tiene ganas de... Ahí viene fulanito y le voy a poner las pilas de cómo me han tratado. De lo que sufro y qué mal lo estoy pasando. Que todos lo hacemos. Pero eso no sana. Eso te pone peor. Ya desahogué. Te pone peor. Porque los mayores pecados, el mayor número de pecados de la Biblia tienen que ver con la boca. La queja, la murmuración, la crítica, la ira, el enojo, la maldición. La mayoría. Es por donde más pecamos. Pero cuando uno controla la lengua, como dice Santiago, es como un caballo que le toca el freno y controla todo el cuerpo. Por eso tenemos que aprender a pasar lo que Jesús pasó. Él fue el que nos guió, nos enseñó, nos dio el camino. Calla, clama, claro que sí. Mira, orar a Dios, dile lo que quieras. ¿Habéis visto cómo oraba David? Qué bruto era. Señor, estréllalos a sus hijos contra la piedra. Mira que era bruto el hombre. Pero es que Dios hasta te lo permite. Dímelo a mí, hombre. Yo te escucho. Ya te diré, para un poco, hijo, que te estás pasando de rosca. Pero en principio, Él nos escucha. Tú ves los salmos de David. Yo los censuraría de la Biblia por lo brutos que son. No, es alguien que delante de Dios da la licencia y dijo, habla, hijo, habla, suéltalo. Que lo estás echando delante de Dios. Y ahí es donde la mano de Dios interviene. Y es raro uno de esos salmos imprecatorios así y juiciosos y digamos parece que está enfadado de por vida, donde Dios no hay un haz de luz. Siempre hay, porque Dios utiliza todo eso. Por eso clama al que tienes que clamar. Encomienda la causa al que juzga justamente. ¿De qué estábamos hablando? De que las heridas pueden paralizar tu vida. Y yo sé que hay personas que no sirven al Señor. Y hay personas que no están en el camino de Dios como deben de estar. Porque fulano, porque mengano, porque mi jefe, mi padre, mi madre, mi pastor o mi líder, ¿verdad? Tienes una buena excusa para estar medio muerto. Yo en esta mañana quiero terminar dando una oportunidad a cada uno. Cada cual conoce las suyas. Cada cual sabe cómo está. Pero Dios quiere que inicies el camino de vuelta a Jerusalén. Si el enemigo te ha lanzado un par de dardos, o a lo mejor una docena, como algunos, ¿verdad? Puede sanarte. Que te pilló un mal momento, evidentemente. Lleno del Espíritu Santo, el enemigo no tiene ningún poder. Pero no lo estamos siempre. Debiéramos de estarlo. Por eso ahí donde estás, cierra tus ojos por un momento para que nadie te vea. Ya te ve Dios y es suficiente. Te dirijas a Él. Señor, en esta hora, como José decía, no fueron ellos. Aunque evidentemente hizo daño, claro que sí, mucho daño. Situaciones muy difíciles que hicieron que mi vida fuera de otra manera. Pero hoy no nos vamos a atar a eso como una excusa. Ocurrió y punto. Ocurrió y fue triste, fue desagradable y me duele. Pero ahora estás hablando delante de alguien que puede oírte. De alguien que no se va a contaminar. De alguien que no se va a herir como tú. De alguien a quien tú no vas a contagiar, claro que no. De alguien que te va a recibir, ¿verdad? Que va a acoger tu problema, tu herida, tu frustración. Y es a Él a quien se lo debes de decir. Pero calla con los hombres. Eso no quiere decir que no puedas compartir con algún líder a nivel íntimo de algo que te está pasando y no puedes superar. No estoy hablando de eso. Porque los líderes son los delegados de Dios, ¿verdad? Y eso es bueno, claro que sí. No vamos a confundir términos, pero sabemos con quién hablamos. No hablamos para ganar adeptos para mi causa. No para que mi bandera sea reconocida. No. Hablamos para sanarnos. Es una conversación con el Señor que hizo el cielo y la tierra, aleluya. El sanador, Jehová Rafa, aleluya. Que por cuyas heridas fuimos todos sanados. Aleluya. Y yo perdono aunque me cueste y quizás sea un proceso que te cueste, claro que sí, perdonar no es fácil, nadie lo dice que es fácil, pero es bíblico.
tenemos que de alguna manera enfrentarlo con ayuda o solo como uno pueda, con comunión, como sea. Pero recuerda, ¿verdad? También tu posición es importante. Aleluya, porque ahí te subes a la victoria. Y así como Cristo desde aquella cruz, hecho polvo, destrozado, pisoteado, le habían escupido, todo lo habían hecho, sangrando, ¿verdad? Desangrándose, se atreve: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Es decir, que Él ya los había perdonado. Aleluya. Aleluya. Glorioso Dios, te invoco, te invocamos, Señor. En esta mañana tú eres, Señor, el Señor nuestro, el Rey, nuestro Padre. Aunque tu padre y tu madre te dejaran, Él no se abandonará. Pero Él quiere sanar, Él quiere sanar tu vida. Decide en tu corazón no utilizar esto como moneda de cambio para que otros te escuchen. No, no, no. Para sanar, claro que sí. Para que des testimonio: Dios me sanó, Dios lo hizo, claro que Él lo quiere hacer. Y en su nombre nos movemos, en su nombre vivimos, dice, y en su nombre hasta somos. Esto te va a dar identidad. No hay herida comparadas con la que el que fue herido por nuestras rebeliones, dice Isaías. Aleluya. Por eso, en el nombre de Jesucristo, también decido perdonar. Decido hacerlo, aunque tenga que hacerlo 70 veces 7, porque sé que la herida está en la cabeza y vendrá una y otra vez. Pero tomo esta decisión. Yo perdono y perdono y perdono y perdono y perdono en el nombre de Jesús. No porque lo merezca, sino porque Dios es lo que pone en mi corazón para hacerlo, de una manera que también yo sea el primer perdonado. Aleluya. Y por tanto ser sanado, Señor. Gracias por la sanidad del Calvario. Gracias por la sanidad de la cruz. De aquella agua y aquella sangre fluyeron para mi vida, a favor de mí. Aleluya. A mi favor. Gracias, Padre. Te bendigo. Y yo oro por cualquier persona que haya sido afectada. Yo te pido que ahí donde estás, te pongas de pie si tú crees que hay alguna herida que aún el Señor tiene que tocar. Como un gesto de fe, claro que sí. No para que te vean, sino para que Dios vea que estás por la labor de sanarte totalmente. Hazlo en el nombre del Señor. Ahí donde estás, no tienes que salir al frente ni... Padre, en el nombre de Jesucristo, mira a estos hermanos y hermanas, Señor Jesús. Toca sus corazones, Señor. Fluye tu aceite de Galaz, fluye del Espíritu Santo en sus vidas. Penetra hasta donde nadie puede llegar, ni su familia, ni su psicólogo, ni su psiquiatra, ni su médico. Pero tú sí, Señor, tú sí, por tu palabra, porque envió su palabra y lo sanó. Penetra hasta ahí, Señor. Llega ahí, Señor. Sella, Padre, ese corazón. Sana, Señor Jesús. Voy en contra de toda oposición de las tinieblas en el nombre de Jesucristo. Voy en contra de todo espíritu de ofensa, espíritu de victimismo que a veces ocurre, espíritu de pensar que uno es el que más sufre de todos. Lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Ahora no tienes voz, no tienes palabra. Ahora no, ahora es la voz de Dios, ahora es la palabra de Dios, ahora es el Espíritu Santo. Aleluya. Es el Espíritu de Dios. Aleluya, bendito Espíritu, glorioso Espíritu Santo, gloriosa paloma de Dios. Lléname del Espíritu cada día, cada momento, que te busque con verdadera ansiedad hasta que el gozo de Dios resume, salga en mi vida, sea una bomba espiritual que reproduzca el mismo carácter de Dios, Señor. Señor, gracias, Señor, también hay que decirlo todo por tu iglesia, el mesón de Dios. Aleluya. Gracias por este bendito lugar, Señor Jesús. Gracias por los ministerios, por los pastores, por la gente que me acompaña, la gente que está conmigo, que me ama y que me sana y que provee principios y palabras y compañía y amor y cariño y tantas cosas que no se podrían enumerar aquí. Gracias por la iglesia de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Gracias. Alguno ha venido hasta de muy lejos, de otros lugares, de otros países, y han encontrado un lugar que dicen: esto es mi casa.
claro que sí, aleluya, porque la casa del Padre, la casa del Padre no tiene fronteras, ni razas, ni etnias, ni geografía. Es algo que está donde está su pueblo, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Y quiero ponerme en el lugar, subirme al caballo de victoria, ese caballo de autoridad, ese caballo, aleluya, que me pone en el lugar que Dios obtuvo para mí. Lo que Él ya hizo ahora es mío, porque Él es la cabeza y yo soy parte del cuerpo. Aleluya. Gracias, Señor. Podéis sentaros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Señor os bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, segundo. No quisiera que terminásemos sin dar una oportunidad a aquellos que tal vez estéis hoy aquí y nunca antes tomaste una decisión por Jesús. Tal vez te encuentres como este hombre herido en el camino y hoy ha venido Jesús a sanar tus heridas, a limpiarlas y a traerte a la casa, al mesón, donde todo puede ser restaurado. Todos los que estamos aquí, una gran mayoría, en algún momento de nuestra vida hicimos una decisión de fe por Jesús. Dijimos, aquí estoy, Jesús, aquí estoy. Yo quiero seguirte y yo quiero que tú me salves, que tú me sanes y me des una nueva oportunidad. ¿Habrá alguien que quiera entregar su vida a Jesucristo? Yo voy a hacer una oración de fe. Muchos tal vez en este tiempo lo habéis hecho, hace poco tiempo habéis dado este paso de fe y podéis dar testimonio de lo que Dios ha hecho en vuestras vidas. Pero otros tal vez estáis viniendo, habéis venido una vez, otra vez, pero no has tomado esta decisión en tu vida de una forma definitiva. Hoy es día de que este samaritano te encuentra herido, tal vez te han destrozado, pero hoy es día de salvación. Y esta es la casa, el mesón, donde Dios va a tratar con tu vida. Vamos a ponernos de pie para terminar en oración. Si alguna persona quiere de esta forma entregar su vida a Jesucristo y decirle, yo necesito a Jesús, yo te invito a que levantes tu mano para hacer esta oración junto conmigo, allí donde estás. Si hay alguna persona que quiere hacer esta oración, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Alguien más quiere hacer esta oración conmigo, que Dios te bendiga. Alguien más. Vamos a hacer esta oración todos juntos, y si la haces con fe, hoy Jesucristo vendrá a ser tu Señor, tu Salvador, tu sanador inmediatamente. Dile así: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Hoy recibo la sanidad para mis heridas, una nueva vida que no conocía, que hoy por fe la encuentro en ti. Gracias porque tú me llevas a la casa donde seré sanado. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Si has hecho esta oración de corazón por primera vez en tu vida, yo quiero saludarte, quiero orar por ti, me gustaría conocerte y queremos un regalo para darte. Y a los demás, que Dios os proteja, que Dios os guarde. Seguid esta semana apasionados por Cristo. Ahí fuera, como segundo nos enseñaba en la primera sesión, que por cierto, la primera sesión y otro mensaje la podéis escuchar en el canal de YouTube. Sería bueno que la escuchaseis todos para tener el mensaje completo. Que Dios os guarde, que Dios os bendiga, y a los que habéis hecho la oración, si queréis os esperamos aquí adelante. Amén. Gracias, Señor.